Radio San Patricio presenta Cuestión de Quesos. Conduce la médica veterinaria Ana Niño. Cuestión de Quesos. La danza de las horas por el mar navegará, acercándome tus melodías. Y el ritmo de las olas elegantes bailarán, resistiendo el paso de los días. Hola Ana, un gusto estar con usted y con la audiencia. Gracias, muchísimas gracias. ¿Qué es Ecosono? Ecosono es una empresa que se dedica a la fabricación y aplicación de ozono en la industria y en los comercios e instituciones también. En este caso nos interesa fundamentalmente la industria. También hacemos tratamiento de efluentes, sí, porque básicamente hacemos generadores de ozono y el ozono no es más que una forma del oxígeno, sí, y desinfectamos con oxígeno. ¿Y cuál es la acción entonces del oxígeno sobre las bacterias, sobre los hongos, sobre los virus? Para ser más claro, en principio sí, te tengo que contar cómo hacemos el ozono. Bien. El ozono se hace tomando la parte de oxígeno que hay en el aire y pasándolo por un efecto electroquímico, convertimos que ese oxígeno, que es O2, dos sí, átomos de oxígeno, se recombine y sea O3 átomos de oxígeno. Sí. En ese sentido, es una molécula del ozono muy inestable, una forma del oxígeno muy inestable, y esta tercera molécula que adherimos gracias a una fuente eléctrica de alta potencia, cuando se encuentra en el aire o en el agua, en el caso de las queserías se usa mucho en salmuera, sí, este tercer átomo de oxígeno se desprende, sí, y es muy selectivo a la hora de romper membranas celulares de las bacterias o cápsides de los virus, sí, y combatir, levaduras y organismos que son resistentes incluso al cloro. Para el ozono es muy fácil descomponerlo y deja residuo cero porque luego de componer la membrana celular de las bacterias, el resto de la molécula se reconvierte en oxígeno ambiental. Un desinfectante ecológico. Exactamente. Vos hablabas de las cámaras de maduración. ¿En qué otro sector se puede utilizar? Si es en salmuera, haciendo el tratamiento de efluentes. El ozono, en la industria del queso, básicamente el ozono tiene 3 fuentes de implementación que son muy interesantes. Sí. 2 de ellas para mí son más interesantes todavía porque tienen que ver directamente con la calidad de lo que se produce. Una es la aplicación del ozono en un recirculado de la salmuera o con burbujeo en las salmueras, y ahí sí, se combaten las levaduras, como le decía Ana, sí, y deja carga de patógenos cero. Entonces el queso sale del curado y puede ir a la cámara de madurado sin ninguna carga. No obstante eso, nuestra principal aplicación no suele ser en las salmueras, sino en forma gaseosa en el ambiente de las cámaras de madurado. Ajá. Entonces ahí hacemos atmósfera controlada, evitamos la proliferación de hongos. Entonces el queso se madura de una forma que, realmente se ahorran las lavadoras, el raspado, todo el acondicionamiento y la pérdida por merma que hay cuando el queso se estaciona sin ozono y se llena de hongo y hay que trabajarlo mucho posterior. Hablabas también de tratamiento de efluentes. Básicamente el tratamiento de efluentes siempre es una cadena de tratamiento, y más en la industria láctea, donde hay que sacar mucha grasa del efluente y demás. En los últimos tramos de un buen tratamiento de efluentes, en la etapa terciaria, siempre se aplica un desinfectante fuerte, generalmente cloro. Aplicando el ozono se logra aún más, no solamente reducir la carga de bacterias, sino que en esa instancia incluso ayuda a reducir la DQO, que es la demanda química de oxígeno, por lo tanto que aún descontamina químicamente y hace el efluente mucho más biodegradable. Nuestros vertidos, por decirlo así, sí, van a ser mucho mejor asimilados por la naturaleza que cuando se los clora. Menos tóxicos. Muchísimo menos tóxicos. Guillermo, en tu experiencia de recorrer industrias lácteas, ¿cómo ves este tipo de tratamientos que ayudan a la desinfección y a la inocuidad de los alimentos? Qué buena pregunta, Ana. Básicamente hay 2 ramas industriales que han adoptado el ozono con mucho entusiasmo en los últimos 20, 30 años. Una es la rama de las embotelladoras de agua y de bebidas para consumo humano, sí, y la otra es precisamente la industria del queso. Distintas calidades de ozono, por decirte así, de máquinas de ozono, pero que sí, hay por lo menos un 40, un 50% de la industria del queso, sí, que usa ozono de alguna u otra manera. En términos generales, en la industria láctea hay un porcentaje que ya está en ese orden de empresas que usan el ozono. Yo
yo creo que es una de las ramas industriales donde más extendido está el uso del ozono. Instalamos los equipos, o sea, brindamos el servicio de venta junto con la instalación y la capacitación de los operarios. Los equipos son totalmente automatizados, son en acero inoxidable, con concentradores de oxígeno, compresor sin aceite incorporado, y llevan un PLC, que es un panel de control lógico, que ahí, bueno, metemos las variables que queremos manejar dentro de la empresa. Una variable que suele pasar mucho en las industrias chicas de las lácteas es que la misma cámara donde se madura muchas veces es ámbito de trabajo. Entonces, ahí lo que tenemos que brindar es un sistema automatizado que nos permita a nosotros ozonizar en contraturno, mientras no hay presencia de personal. Claro, porque eso ya es un inconveniente por la circulación de gente. Exacto. El ozono, si bien no es nada grave, no hay registro ni siquiera de accidentes por uso de ozono a nivel profesional, sí es un gas irritante. Nosotros desaconsejamos fuerte aplicarlo donde hay gente trabajando. Entonces, es sencillo, eso se resuelve de una manera muy sencilla, programando el equipo para que trabaje en los momentos en los que no hay gente en la casa. Volvamos a los efluentes. ¿Ves que las pequeñas empresas lácteas hacen tratamiento de efluentes o todavía ves grandes cavas a cielo abierto? Te voy a contar algo, Ana. Hace un par de años, en una reunión con el Ministerio de Medio Ambiente de Santa Fe, nos decían precisamente que el gran problema de regulación son las lácteas, porque son industrias altamente contaminantes. En ese sentido, no es tan difícil abordar un tratamiento integral de efluentes. Mientras uno más efluente tiene, es una confesión de que menos rendimiento tiene, en el sentido de decir que hay un montón de prácticas que no se hacen. Te voy a dar un ejemplo. Si uno aplica ozono en las salmueras, uno las rejuvenece. Entonces, no hay necesidad de hacer volcado de esa salmuera tan periódicamente. Por supuesto, nuestros efluentes van a ser mucho más limpios, sí, pero incluso en industrias más grandes, donde hay torres de enfriamiento y demás, ahí en los circuitos se pone algicidas y una serie de contaminantes muy fuertes que cuando son reemplazados con el ozono, esto se evita, o sea, se evita la presencia de algas, se evita el problema. El ozono tiene dos impactos sobre los efluentes. Uno es en el correctivo, bueno, se generó este efluente, a ver cómo lo tratamos. Pero el otro, y es muy interesante, es en el preventivo. Siempre decimos, Ana, que el mejor efluente es el que nunca se genera. Exacto. Así que en ese sentido es muy interesante poder plantear con los jefes de producción, con los dueños de las empresas, la incorporación de picas que corresponden a nuevas formas de producir, porque es parte de la revolución científico-técnica y de los nuevos paradigmas productivos que se tienen que incorporar, hace que luego haya que tratar sea mucho menos problemático. La aplicación de las buenas prácticas, tanto ganaderas como de manufactura, son imprescindibles en todas las empresas. Siempre aparece como una contradicción la rentabilidad con las buenas prácticas. A nosotros nos gusta abordar eso con otro enfoque, porque creemos que realmente unas buenas prácticas bien abordadas tienen que redundar en beneficios económicos. Exacto. Estamos convencidos que de alguna manera, donde abordamos con responsabilidad ciertas prácticas productivas, en el caso de las queserías es muy claro esto, porque tanto el uso en salmueras como el uso en cámara no solo genera un impacto positivo en el medio ambiente, sino que sobre todo genera un impacto positivo en los márgenes de ganancia de las empresas. Guillermo, ¿dónde está Ecosono? Ecosono está en Rosario. Trabajamos en tándem, somos Ecosono y Grupo Ozono. Grupo Ozono trabaja como consultora y bueno, y desde ahí podemos abordar los aparatos, los equipos necesarios para distintos tipos de aplicaciones. En el caso de las queserías no es muy complejo. Es una práctica súper probada. Un buen ozonizador en una cámara de quesos deja ver los resultados en una semana, en 10 días. El productor que empieza a usar ozono ya no le puede faltar, porque desarma las lavadoras, se olvida de ciertos aspectos de la producción, gana mucho tiempo. Hay que seguir avanzando y pensar siempre que estamos trabajando con alimentos. Bueno, Guillermo, llegamos al final. Muchísimas gracias por este tiempo. Buenas tardes a vos, Ana. Gracias a vos y a tu audiencia por escucharnos. Estamos en contacto cuando quieras.